Presidenta, señorías, traemos a esta Cámara para su debate la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Asturias con una meta, la declaración de la oficialidad del asturiano y del eonaviego, la sofala, señor Queipo, la no sofala. Un abrazo, por cierto, a David Rivas y a Damián Barreiro, dos amigos que se fueron y hoy probablemente estarían contentos escuchando lo que hoy debatimos aquí. En la exposición de motivos queda suficientemente claro que les planteamos hoy modificar el artículo 4 del Estatuto de manera que recoja que el asturiano tiene, junto con el castellano, carácter de lengua oficial en Asturias y el eonaviego tiene el mismo reconocimiento en su ámbito territorial, que se garantiza desde los poderes públicos el derecho a conocer y a usar ambas lenguas y que se recuerda que ninguna persona podrá ser discriminada en Asturias en función de la lengua que libremente elija para comunicarse. Cabría preguntarse por qué llegamos hasta aquí. ¿Cómo es posible que más de 40 años después de aprobado nuestro Estatuto de Autonomía, las lenguas propias del país todavía no tengan el reconocimiento de oficiales? ¿Por qué los ciudadanos y las ciudadanas de Asturias que libremente quieran hacer uso de ellas no lo puedan hacer con total garantía? No nos engañemos, la situación retrata el desinterés de una clase política que en las últimas 4 décadas se mostró insensible a la demanda popular, que protagonizó continuamente movilizaciones, encierros, manifiestos, concentraciones y multitud de acciones más en defensa de un derecho que otras comunidades bilingües han conseguido de manera natural. En el 74 nacía la asociación Concello Bable, el germen de la reivindicación lingüística en Asturias. Desde entonces, 50 años ya, un amplio sector de la sociedad asturiana mantiene la defensa de un patrimonio de incalculable valor como son nuestras lenguas propias, el asturiano y el eonaviego. En la legislatura pasada, señorías, hubo una oportunidad de oro para acabar con la situación de minoración legal a que están sometidas estas lenguas. Pero esta Junta General, símbolo de la soberanía popular, prácticamente ninguno de los grupos parlamentarios estuvo a la altura. El del Gobierno por su dejadez y falta de voluntad. Otros por su incomprensible pretensión de mezclar asuntos incompatibles y sacar rendimiento político, y algunos por su falta de cintura política, mostrándose inamovibles en cuestiones que más tarde aceptarían sin tanto remilgo. El grupo mayoritario de la oposición por su contradicción histórica, que ve bien al otro lado de la ría del Eo lo que aquí presentan como una catástrofe y una imposición, que prefiere estar al lado de los negacionistas lingüísticos de los representantes del nacionalismo español más rancio e intolerante. Quienes niegan el derecho a la oficialidad de nuestras lenguas son los mismos que niegan otros derechos a las mujeres, a los inmigrantes, a las personas LGTBI o al mismísimo planeta. Y el Partido Popular tiene que escoger con quién se alinea, si con quienes defendemos la libertad y la convivencia lingüística o con los negacionistas de la relación idiomática de nuestra tierra. La principal diferencia entre los defensores de la oficialidad y los que no lo son es que nosotras queremos, por supuesto, que quien quiera pueda expresarse en castellano en cualquier circunstancia, mientras que los segundos imponen la obligatoriedad de tener que utilizar exclusivamente el castellano en determinadas circunstancias. A lo largo de estos más de 50 años de reivindicación lingüística, distintos sectores han hecho una labor extraordinaria. Filólogos, académicos, profesores, escritores, músicos, actores realizaron un trabajo voluntario y generoso que puso a las lenguas asturianas en la mejor situación posible para encarar su futuro y supervivencia. Nuestras lenguas propias están preparadas para dar el paso a su reconocimiento oficial. La sociedad asturiana también lo está. En esta cuestión va mucho más avanzada que sus representantes políticos y vive la realidad idiomática con mayor naturalidad. La propuesta que hoy debatimos quizás no logre el apoyo necesario para su aprobación por la obcecación de unos y la intolerancia de otros. No será disculpa para no implementar una política lingüística merecedora de ese nombre, desarrollar acciones en esta materia valientes, desprejuiciadas y realmente efectivas, dotar de medios y financiación adecuados a los servicios de normalización, mejorar la situación de la enseñanza de las lenguas vernáculas y la de sus profesionales, convertir la RTPA en un verdadero medio de normalización lingüística o aprobar definitivamente el plan de normalización tantas veces prometido. Acabo ya mi intervención dedicando unos versos del poeta Manuel Asur a todas aquellas personas que generosamente dedicaron y dedican tiempo y vida a hacer posible un futuro prometedor para nuestras lenguas propias. Algunas, por cierto, nos acompañan
hoy y me gustaría darles los buenos días. Dicen que yo te invento lingua por mi nomada como se inventa la rosa, rosa na mai na palabra. Que todo el verdor de Asturias se red con flor castellana, que me queden sin paisanos que me entonen la tonada. Que estos montes, que estos valles por donde la vida pasa, te entallaren callandino pa nun sacate de casa. Dicen que yo te invento lingua por mi nomada porque te peño la luz que te excluco na ventana. Dicen que yo te invento porque te saco de casa y faigo me faladero contando lo que nos pasa. Muchas gracias, señorías.